Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuál sea la hora que se estén conectando para ver este café pastoral que estamos retomando ya después de harto tiempo sin haber publicado uno. Y han surgido, evidentemente, que han surgido preguntas, hemos tenido también algunas dificultades, hemos también querido darle un tiempo a nuestro técnico ahí que sube los videos, quien tuvo una bebita junto con su esposa y ya ahora la bebita está creciendo, ya está más grandecita y ciertamente ya las rutinas en su casa ya están un poquito más habituadas. Así que estamos retomando, por lo tanto, los cafés pastorales. Y hoy queremos abordar una pregunta que nos ha llegado con relación al tema del matrimonio homosexual o también como se le ha llamado matrimonio igualitario. ¿Bien? De alguna manera la pregunta se tiene que responder o debe ser respondida en dos partes, en dos secciones, por así decirlo. Así que quiero en este video dedicarme brevemente a estas dos partes. La primera de ellas es cuál es la posición que como iglesia tenemos frente a esto. El contexto es bien simple. Aquí en Chile hace poco, hace unas semanas ya atrás, el presidente de la República dijo que iba a darle tramitación al proyecto de matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Eso generó no poco revuelo en muchos contextos, especialmente en contextos cristianos en general, tanto católicos como evangélicos, y por varios motivos, varias razones que no vienen al caso ahora a puntualizar, pero que tienen que ver con razones políticas y con también, evidentemente, también con temas y razones valóricas. Pero el asunto que se nos pregunta es, bueno, ¿cuál es la posición de la Iglesia frente a este tema? Y algunos incluso han insinuado que de alguna manera nuestra iglesia no tendría una posición al respecto. Lamentamos mucho que las personas piensen eso sin hacer el trabajo básico, fundamental, que además no requiere ningún esfuerzo, solo meterse a la página web oficial de nuestra iglesia y ver los documentos. La posición está, existe, es explícita y está escrita. Y es una posición que no es optativa, es normativa. La iglesia se rige por esto. ¿Y cuál es la posición que tenemos nosotros? Esto es importante aclararlo. Iglesia 1 somos una iglesia local como parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Nuestra familia es la Iglesia Presbiteriana de Chile, una iglesia que existe a nivel nacional aquí en Chile ya desde 1868. Y nosotros, Iglesia 1, somos una de las iglesias más jóvenes de nuestra Iglesia Presbiteriana de Chile. Somos parte de esta familia. Nos regimos, por lo tanto, según lo que dicen los estatutos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, por la Biblia como única regla de fe y práctica, y también, evidentemente, tenemos una manera explícita en la cual nosotros expresamos abiertamente nuestra fe, y es la Confesión de Fe de Westminster, la versión de 1903, ¿ya? Así que nosotros nos regimos por ese parámetro confesional. Iglesia 1 es parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile, es una iglesia local que también es parte de esta iglesia que existe tanto a nivel jurisdiccional como Presbítero Centro, en lo que es la región metropolitana de Santiago, ¿cierto?, aquí en Chile, como también de la Iglesia Presbiteriana de Chile a nivel nacional. Así que pertenecemos a esta familia. Y como tal, entonces, yo voy a responder este primer aspecto, primeramente, como decía, hay que responder en dos partes. Primero, ¿cuál es la convicción que nosotros tenemos como iglesia presbiteriana? Y luego de eso, ¿cuál debe ser la posición que debemos tomar frente a esta propuesta que se hace de cambio en la ley civil? Es muy importante separar estas dos preguntas porque el definir una cosa no necesariamente implica esa definición una única respuesta en el segundo aspecto. O sea, primero, definamos cuál es la visión que la Iglesia Presbiteriana de Chile tiene. Y como les digo, se las voy a tornar explícita y mostrar ahora. Pero es la posición que siempre ha tenido desde su organización en Chile, la Iglesia Presbiteriana, no es algo nuevo. Luego entonces, que veamos esa definición que tenemos nosotros como presbiterianos de Chile al respecto de esto, como Iglesia 1, por lo tanto. Luego entonces, ¿cuál debe ser la postura que debemos adoptar frente a esta propuesta que se hace de reforma en la ley civil? Y ahí vamos a ver que la respuesta no es única, que puede haber una diversidad o variedad de formas de reaccionar a esta propuesta de cambio en la ley civil. ¿Bien? Así que vamos primero a lo primero. ¿Cuál es la definición
que nosotros tenemos, por así decirlo, si me permiten utilizar el término, internamente. ¿Cuál es la posición que internamente nosotros como Iglesia Presbiteriana de Chile tenemos? Para eso usted accede muy fácilmente al documento oficial que norma la doctrina, o sea, este es el marco doctrinal dentro del cual todo oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile debe enseñar y ejercer su ministerio. ¿Qué es un oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile? Diáconos o diaconisas, diáconos y diaconisas, presbíteros y pastores. Por lo tanto, todos nosotros, los oficiales de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en el momento que somos ordenados, hacemos un juramento delante de Dios y de los hermanos, no solamente de lealtad a esta confesión de fe, sino también hacemos un juramento que se basa en la visión de que la confesión de fe de Westminster es el sistema de doctrina contenido en las Sagradas Escrituras. Expresa el sistema de doctrina que está contenido en las Sagradas Escrituras. Recordando que la única regla absoluta de fe es la palabra de Dios, pero que el parámetro confesional o el marco confesional nos define y nos norma con respecto a cómo nosotros entendemos la palabra. En otras palabras, la confesión de fe no es otra cosa sino decir, así es como leemos la Biblia. Esta es la manera como leemos la Biblia. Y en ese sentido la confesión de fe hace justamente eso. Pues bien, ese documento es muy fácil de encontrar, es una búsqueda en Google de solamente un clic y usted encuentra la Confesión de Fe de Westminster y usted puede ver el capítulo 24. Y el capítulo 24 parte así en su párrafo 1. El matrimonio debe verificarse entre un hombre y una mujer. No es lícito que un hombre tenga al mismo tiempo más de una esposa ni que una mujer tenga más de un marido. Con eso comienza, definiendo, por lo tanto, el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Luego entonces vienen los siguientes párrafos. Este capítulo completo tiene un total de 6 párrafos que ustedes pueden leer con más calma, pero donde básicamente habla, por ejemplo, sobre el consentimiento de ambos. O sea, hay una clara condenación a esta visión tradicional de ciertas culturas de arreglar matrimonios entre niños o entre bebés para que se casen. No, debe ser con consentimiento de ambos. El tema del yugo desigual, de que deben casarse en el Señor y no alguien que explícitamente tiene una vida disoluta o que mantiene o sostiene herejías o que abiertamente se declara ateo. Pues bien, un cristiano no debe casarse con una persona que tiene esas características. También habla del incesto y habla de las relaciones incestuosas, habla también del adulterio y la fornicación y habla de lo lícito que es el divorcio bajo ciertas circunstancias, o sea, el divorcio como algo lícito bajo determinadas circunstancias, lo expresa claramente en el párrafo 5 y en el párrafo 6. Esta es la postura que nosotros como reformados tenemos sobre el matrimonio. No es exactamente la postura ni la visión católica romana. Tiene muchos puntos de coincidencia porque ambos evidentemente se arraigan, encuentran su raíz en una visión cristiana, apostólica, bíblica, basada en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús, de los apóstoles, etc. Pero nosotros tenemos claramente una visión cristiana, pero una visión también distintivamente reformada, donde buscamos ser fieles a lo que la Escritura expresa. Desde esa perspectiva, evidentemente, la postura de la Iglesia Presbiteriana de Chile es clara. Nosotros no consideramos lícito el matrimonio entre 2 hombres o el matrimonio entre 2 mujeres. Eso ya está definido. La Iglesia Presbiteriana de Chile lo tiene definido desde el propio año de su fundación, desde 1868, cuando se formó la primera iglesia reformada en Chile, o incluso, si queremos ser tal vez más precisos, cuando se formó el primer presbiterio en Chile. No quiero equivocarme aquí, pero me parece que fue el año 1871. Por lo tanto, ya desde que se adopta oficialmente este parámetro confesional, la Iglesia Presbiteriana de Chile tiene explícito, escrito en sus documentos oficiales, que son norma y a los cuales juran lealtad todos los oficiales, o sea, diáconos, presbíteros y pastores, tenemos explícito el hecho de que no reconocemos como matrimonio la unión de 2 hombres o la unión de 2 mujeres. Eso está claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que implica esto en la práctica? Esto implica, entre otras cosas, que un diácono, presbítero o pastor que enseñe, de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que enseñe algo contrario a esto, es, según las propias normas de nuestra forma de gobierno y libro de disciplina,
es susceptible de ser sujeto a un tribunal disciplinario y a un proceso disciplinario por enseñar de manera abierta contra nuestra confesión de fe. Un presbítero, un pastor y un diácono no deben enseñar contra la confesión de fe o en su defecto. Si ellos llegan a estar en desacuerdo con la confesión de fe porque cambiaron de opinión, cambiaron de visión, porque se supone que juraron lealtad, así que conocían el documento y por algo juraron lealtad en su ordenación. Entonces, si después ellos cambian de opinión, que tienen todo el derecho a hacerlo, deben renunciar a su oficialato, dejar de ser presbíteros de la Iglesia Presbiteriana de Chile, dejar de ser pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile o diácono, y entonces es libre de mantener su visión como le parezca mejor, pero no puede sostenerse y mantenerse como oficial de la Iglesia y estar abiertamente en contra de esta visión. La buena noticia para cada uno de ustedes es que yo, hasta el día de hoy, no conozco a ni un solo oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile, a ni un oficial que esté de acuerdo en que la unión de dos hombres o la unión de dos mujeres es un matrimonio genuino, válido y lícito delante de Dios. No conozco a ni uno. Por lo tanto, también, si quieren no solamente ir al papel, sino al tema práctico, pero en la práctica, ¿qué es lo que opinan en la Iglesia Presbiteriana de Chile? Debo decirles mucha humildad, sí mucha, pero que conozco bastante nuestra iglesia. He tenido la oportunidad de conocer a hermanos, presbíteros, pastores, conozco a los pastores de todos los presbiterios, los conozco personalmente, de conversar personalmente con cada uno de ellos, de conocer su predicación, su enseñanza. En cuanto a los presbíteros, no los conozco todos, a los diáconos ciertamente no, pero sí conozco una buena parte de todos los presbiterios y hasta el día de hoy no he encontrado nunca un solo oficial que contradiga esto que dice nuestro capítulo 24 en su párrafo 1. Así que también en la práctica, esto no solamente está en el papel, es en la práctica, es lo que la Iglesia Presbiteriana de Chile de hecho cree y enseña. Ahora, la razón de esto y la base de esto también se debe al hecho que no es el tema de nuestro video hoy aquí, ¿ya? Que es el tema de comprender que la homosexualidad en cuanto a conducta homosexual, que la conducta homosexual, todo acto fornicario homosexual es pecaminoso, así como todo acto fornicario heterosexual también es pecaminoso. Y esto tiene que ver con el entendimiento bíblico reformado de los mandamientos, donde no solamente los 10 mandamientos son una ley, una letra que está allí fija, sino que hay un espíritu donde cada uno de los mandamientos expone principios para la vida. Por eso el mandamiento, no cometerás adulterio, no solamente significa que un hombre casado o una mujer casada no debe tener una relación sexual fuera del matrimonio, sino que va a algo mucho más explícito, va en general a todo tipo de distorsión de la sexualidad que Dios diseñó cuando creó al ser humano, cuando creó al hombre y cuando creó a la mujer. Por lo tanto, y eso también es explícito, esto no es especulación teológica ni opinión personal. Catecismo Mayor de Westminster es otro documento oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Es el catecismo a través del cual los pastores debemos enseñar las implicaciones del Evangelio a la congregación. En la pregunta 139, justamente hablando sobre el mandamiento no cometerás adulterio, pregunta así: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento? O sea, en el mandamiento no cometerás adulterio. Respuesta: los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento, además de la negligencia en los deberes exigidos, porque la pregunta 138 habla de los deberes, pero lo que se prohíbe es adulterio, fornicación, violación, o sea, todo tipo de acto sexual, incluso dentro del matrimonio, pero sin el consentimiento de la persona, incesto, sodomía y toda pasión contra naturaleza. El lenguaje es del 1647, por favor, ubiquémonos. En el lenguaje de 1647, evidentemente aquí está refiriéndose a la conducta, al acto sexual y a la conducta homosexual, ¿cierto? Al comportamiento homosexual. Todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos que reflejen todas estas impurezas, fornicación, adulterio, violación, sodomía, etc. Todas las conversaciones impuras y así. Y es tan interesante, les recomiendo que después lean la pregunta y la respuesta entera, para que ustedes vean que incluso, por ejemplo, habla de que se peca contra el mandamiento no cometerás adulterio cuando se aprueba, se toleran, se protegen e incluso se frecuentan burdeles o prostíbulos, hablando claramente de la responsabilidad que aquel que busca prostitutas tiene como una responsabilidad pecaminosa delante de Dios. Miren qué interesante. Además, habla de varias cosas. Habla de tener más de un cónyuge a la vez.
habla también del descuido con respecto a la vida matrimonial y habla incluso también sobre pinturas, bailes y teatros lascivos. De nuevo, el lenguaje de 1647, que fácilmente se puede traer al siglo XXI, hablando sobre la pornografía, por ejemplo. Entonces, ustedes después pueden leer pregunta 139 del Catecismo Mayor de Westminster y pueden leer la pregunta y la respuesta. Esta es la posición oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Como les digo, el tema de nuestro video no es si la homosexualidad es pecado y por qué consideramos que la homosexualidad es pecado. Claramente nosotros entendemos que el acto homosexual es pecaminoso y tenemos un sustento bíblico para ello que podemos tal vez abordar en otro video. Pero quiero simplemente responder a la pregunta. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Presbiteriana de Chile frente a esto? Esta es la posición. La conducta homosexual es pecado, explícito en sus documentos oficiales, pregunta y respuesta 139 del Catecismo Mayor, y el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio lícito delante de Dios y no lo aprobamos como presbiterianos. Capítulo 24 de la Confesión de Fe, párrafo 1. Por lo tanto, habiendo respondido esto, ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué postura? Sabiendo que esta es nuestra postura y teniendo claro que esta es la postura que tenemos como Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿cuál debe ser nuestra visión frente a lo que se está proponiendo desde el Estado? Y aquí nosotros vamos a ver que las visiones varían, porque hay otros temas por detrás, más allá de la inmoralidad del acto homosexual o más allá de la inmoralidad del torcer el concepto, el diseño que Dios dio del matrimonio. Ambas cosas nos parecen pecaminosas, tanto torcer el diseño de Dios para el matrimonio como el acto o conducta homosexual. Ambas cosas desde una visión bíblica son pecaminosas. Pero, más allá de eso, la pregunta es, en una sociedad plural, en un Estado que no tiene y no tiene que tener una confesión religiosa única y específica, ¿sí? En un Estado laico, como decíamos, ¿cierto? ¿Cómo se dice? No laicista, sino laico. O sea, que permite la diversidad de visiones religiosas en la esfera pública, que permite la libre circulación de ideas religiosas diversas en la esfera pública. Ese es el Estado laico. El Estado laicista es el Estado que prohíbe las opiniones religiosas en la esfera pública, que tiene lamentablemente una contradicción interna porque no hay visión que no se fundamente en algún tipo de inclinación religiosa. Así que, pero ese es otro tema nuevamente, para otro video tal vez. Pero el punto es, en un Estado, en una sociedad plural, donde hay un Estado laico, ¿cuál debe ser la visión? Y ahí hay diversidad de opiniones. Entonces, muchos presbiterianos fielmente sustentan esta visión bíblica, escritural, reformada y confesional que les acabo de exponer, dicen que en realidad lo que el Estado civil apruebe con respecto a sus leyes de matrimonio sería ideal que pudiese reflejar los principios bíblicos de cómo nosotros entendemos la vida matrimonial y la vida familiar, pero si no lo hace, lo importante es que no nos impida a nosotros de seguir ejerciendo y llevando a cabo y llevando a la práctica nuestra visión de familia y de sexualidad y de matrimonio. ¿Ok? O sea, muchos reformados, vuelvo a decir, son reformados fieles, suscriben letra por letra lo que les acabo de leer del capítulo 24, párrafo 1 de la Confesión, pregunta 139, no niegan nada de eso, ellos creen eso claramente, pero en cuanto a la esfera pública ellos dicen, lo que el Estado diga como reforma civil a su ley civil de matrimonio, mientras no nos coarte nuestra libertad ni nos prohíba el hecho de nosotros mantener nuestra visión de matrimonio y familia, son relativamente, en mayor o menor grado, relativamente indiferentes a lo que el Estado pueda aprobar al respecto. Algunos incluso dicen, hasta podría ser positivo que exista esa ley porque evidentemente se ordenan las relaciones y las uniones entre dos hombres y entre dos mujeres y entonces ese reconocimiento legal podría traer también beneficios para ellos y beneficios sociales, digamos así, que son importantes y que son válidos porque finalmente como reformados, y eso sí es claro, todo reformado piensa eso, no conozco a ni un reformado coherente o consistente que no piense eso, todo reformado consistente piensa que es bueno promover el bien común, el bien de todos. Entonces ahí es donde vamos a variar. ¿Qué es el bien común?
Entonces, para muchos, en un concepto tal vez un poco más arraigado en John Locke y en otros teóricos políticos, hay muchos reformados que tienen esas visiones o que comparten algo de esa visión y dicen, mira, en la medida en la que cada uno sea libre para buscar su propia felicidad, no hay problema, pero que el Estado no nos coarte a nosotros. O sea, en otras palabras, que el Estado no prohíba a un pastor, por ejemplo a mí, de decirle no. Que no me acusen ni de discriminación, no me metan a la cárcel, ni me obliguen a bendecir una unión homosexual. Cosa que si yo quiero decir no, yo sea libre para decir no y el Estado me garantice esa libertad, no solamente de conciencia individual, sino también institucionalmente, como Iglesia Presbiteriana de Chile, que el Estado reconozca el hecho de que nosotros como Iglesia Presbiteriana de Chile no vamos por causa de que así lo tenemos explícito en nuestros documentos oficiales, nos vamos a bendecir este tipo de uniones. Entonces, mientras el Estado respete esa libertad nuestra, tanto como individuos, como también como institución, como Iglesia Presbiteriana de Chile, todo bien. Otros reformados tienden más bien a pensar que es muy importante reformar y promover que las leyes civiles sean acorde con el diseño bíblico para familia, matrimonio y sexualidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios propone en su palabra no es solamente un conjunto de reglas morales y éticas para cristianos. Técnicamente, y en ese sentido ellos tienen razón, la Biblia técnicamente no es un libro de instrucciones morales y religiosas para cristianos. Y en ese sentido, la Biblia es absoluta y radicalmente distinta a cualquier otro texto religioso. Nombre el texto religioso que usted quiera, nombre cualquier texto religioso, la Biblia no se parece. Porque la Biblia no nos propone una regla religiosa, espiritual y moral para conducir la vida de los que creen en lo que este libro dice. No, la Biblia es el testimonio del único Dios verdadero, creador de toda la raza humana, creador de todos los seres humanos, y el único Dios verdadero se reveló, y lo que revela en la palabra es ni más ni menos que la verdadera historia del mundo, lo que Él está realizando en el mundo, desde el inicio de la creación hasta el fin de los tiempos, la consumación, y su voluntad para todo hombre y mujer que Él creó a su imagen y semejanza. Y eso implica a todo hombre y mujer, los que creen y los que no creen en Él. Los que siguen fielmente aquello que Dios ha revelado mediante su Hijo Jesucristo, y los que niegan a Jesucristo, niegan a Dios o siguen otras falsas religiones y falsos dioses. Para todos ellos son creados por este Dios verdadero. Y ellos entonces, para todos ellos Dios tiene un propósito de que la vida humana florezca y se desarrolle con plenitud. Y para que la vida humana florezca y se desarrolle con plenitud, se debe vivir la vida en sociedad, la ética personal, la vida también por lo tanto sexual, familiar y matrimonial, de acuerdo a cómo Él la diseñó. Porque Él diseñó esta forma de vida sexual y matrimonial no solo para cristianos, sino para la humanidad en general. Entonces, desde ese entendimiento, muchos reformados piensan que hay que, de alguna manera, influenciar en la esfera pública. Y ahí, de nuevo, hay distintos grados. Ahí, de nuevo, ya hay más diversidad. Algunos piensan que esa influencia debe ser fuerte. Se debe protestar contra estas reformas de leyes, por ejemplo, que alteran el concepto de matrimonio que hasta ahora tenía nuestra república, porque la República Chilena tenía un concepto de matrimonio que en mayor o menor medida reflejaba la visión bíblica, en el sentido de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, al romper o al deshacerse ese concepto de matrimonio, se está distanciando de la raíz cristiana que forjó esa ley en nuestras repúblicas occidentales en general. Eso es un hecho histórico. Entonces, algunos dicen que hay que protestar contra eso, que hay que ir contra eso y proclamar de que en realidad, y ver los mecanismos, incluyendo lobby político, protestas callejeras, públicas, etcétera, obviamente todo de forma pacífica, pero para decir que en realidad no estamos de acuerdo con esta ley, que esta ley no se debe cambiar. Otros son más a favor de influenciar a través de otras maneras. Influenciar diciendo, mira, nosotros debemos dar testimonio como cristianos de que esta es la mejor forma de vivir familia, de vivir la sexualidad y de vivir el matrimonio. Y si por alguna razón el mundo occidental no quiere más el concepto de sexualidad, familia, matrimonio que el cristianismo tiene, es porque nosotros somos responsables de no haber dado el testimonio que debíamos haber dado. Por lo tanto, hemos fallado, hemos pecado, debemos arrepentirnos y volver a vivir, ¿cierto?, la ética sexual, familiar y matrimonial que el Señor nos pone en la Biblia. Y con el tiempo, incluso el mundo incrédulo va a ver que esta es la mejor forma de vivir la vida sexual, familiar y matrimonial.
Entonces, démosle tiempo. Y si hoy estamos perdiendo una batalla, es en gran parte por responsabilidad nuestra y debemos, por lo tanto, seguir dando testimonio, seguir siendo sal y luz hasta que la humanidad no creyente un día se va a dar cuenta que esto realmente es mejor que lo otro. En fin, hay distintas posturas, se fijan, hay una diversidad de visiones con respecto a cuál debe ser nuestra visión y cuál debe ser nuestra postura como presbiterianos y reformados frente a esta reforma que es civil, no es una reforma religiosa. Hasta donde nosotros tenemos entendido y hemos averiguado al respecto, la propuesta del presidente Piñera en Chile no incluye ni va a obligar a ministros de culto a casar o a bendecir uniones homosexuales contra su conciencia. Por lo tanto, se va a mantener la libertad de conciencia de cada ministro y así también la libertad de las instituciones que no están de acuerdo con este tipo de uniones. Si eso se mantiene así, efectivamente, para muchos reformados dicen, nos parece bien, no nos incomoda. Para otros, sin embargo, dicen no. Hay razones para pensar que si pensamos el bien común de la sociedad chilena, es mejor que la ley civil de matrimonio no se altere en este aspecto y se mantenga el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Sobre eso hay diversas posturas, yo tengo mi propia postura también dentro de esto, ustedes la pueden leer en mi Instagram, Bocetos de Teología Pública, todo junto, Bocetos de Teología Pública, y allí ustedes pueden entrar a ese Instagram y van a poder ver mi posición donde yo la expongo en un post, si no me equivoco, hace 3 o 4 posts atrás, yo algo dije al respecto y ahí pongo mi visión personal al respecto de cómo yo creo que esto debe ser tratado en la esfera pública. Pero una cosa está clara, más allá de la diversidad que podamos tener pastores, presbíteros, sobre nuestra visión de esta ley civil, una cosa está clara, todo pastor, presbítero y diácono de la Iglesia Presbiteriana de Chile sostiene lo que ya respondimos al inicio. ¿Cuál es el matrimonio lícito? Es entre un hombre y una mujer, y por otro lado, que la conducta homosexual, ella es efectivamente pecaminosa, así al igual que la fornicación y el adulterio heterosexual también. Así que eso, para que lo sepan. Muchas gracias por su atención, por su paciencia de escuchar estos ya más de 25 minutos de video y que Dios les bendiga.